Buenas tardes a todos. Me sumo a los agradecimientos que ya hizo Luis, a los organizadores del evento y también a nuestro eterno coordinador, Miguel, que ya tenemos 10 años trabajando con él en este tema de los puertos. Inicialmente yo había titulado el trabajo como la expansión de Maracaibo. Una vez que uno se va introduciendo en la investigación, comprende que en realidad el problema no es simplemente una expansión, sino una modificación total de la inserción de Maracaibo en estructuras económicas totalmente diferenciadas. ¿A qué me refiero? Precisamente, aquí el título que ustedes ven es Maracaibo del predominio cafetalero al reinado del petróleo. Se trata de dos estructuras económicas distintas, la agroexportadora y la minero extractiva. De modo que aquí había que hacer una precisión que es muy importante. Así lo indica el siguiente título, entre la economía agroexportadora y la economía minero extractiva. He dividido el trabajo en tres partes, en tres etapas, tres fases. La primera se refiere, y no es la que voy a enfatizar, por supuesto, de la colonia a la primera mitad del siglo XIX, que es un comercio dirigido básicamente hacia las costas del lago, que ahora veremos el mapa. La 2, que esta es muy importante, de la segunda mitad del siglo XIX a la primera posguerra, en que se consolida el circuito agroexportador maravino y el auge del comercio del café. Tercera, a partir de los años 20 del siglo XX, en que Maracaibo se transforma en centro de la exportación petrolera. Tenemos aquí precisamente etapa 1, la etapa colonial y primera mitad del siglo XIX. ¿A qué se dedica Maracaibo? Fundamentalmente a la exportación de maderas, cacao, cueros de res y escasos volúmenes de café. En realidad el café está iniciándose en Venezuela a finales del 18 y recién comienza a ser el primer producto de exportación a partir del 30, de modo que es escaso la participación de Maracaibo en términos de café. Y si observamos aquí en esta esfera, notamos que Maracaibo ocupa nada más que el 8% de las exportaciones del total, mientras que la mayor parte le corresponde, por supuesto, a La Guaira y en un segundo lugar a Maracaibo. A Puerto Cabello. Veamos aquí en línea simplemente el comercio exterior de Maracaibo para ver cómo va creciendo de esta primera etapa a la segunda. Observen ustedes que tienen inicialmente, aquí estamos, tenemos hacia los años 30, continuamos hacia adelante y vemos cómo comienza a subir realmente después de los años 40 y continúa en un movimiento ascendente que es muy interesante observar. Pero precisamente ahí está la transición en la cual observamos este avance o esta transformación en el papel de Maracaibo, que ya no estará tan ligado al comercio de cacao, maderas y diversos. Veamos si tenemos acá. En este mapa tenemos nosotros esa línea azul que Google Maps ha facilitado con gran amabilidad. Vemos la línea que nos une a Maracaibo con San Cristóbal, la región andina. Aquí cambia totalmente el panorama. ¿Por qué? Porque hasta este momento, fíjense que Maracaibo está en la orilla occidental del lago. Hasta ese momento comerciaba con el entorno, con las zonas costeras del lago, pero ahora comienza a conectarse con San Cristóbal, que está en la región andina, y San Cristóbal está enfrente de Cúcuta, que pertenece al territorio de la República de Colombia. ¿Qué ocurre aquí? Que
Maracaibo está ahora estableciendo una red comercial con la región andina y en esa red comercial se conecta con toda la región. Fíjense ustedes dónde está Mérida, Maya, bueno, Trujillo, toda esa es la región andina que llega hasta San Cristóbal es el estado Táchira y enfrente está Colombia. ¿Qué ocurre? Que desde Colombia, desde Táchira, desde Mérida, desde Trujillo, va a comenzar a producirse una gran cantidad de café y todo ese café se va a exportar a través de Maracaibo. Este es un fenómeno nuevo y esto corresponde a la segunda mitad del siglo XIX. Comienza naturalmente lentamente a producirse. Si nosotros observamos este otro mapa, es un poquito más confuso porque está en blanco y negro, pero tenemos nuevamente el lago de Maracaibo y ahí están establecidos todas las líneas de digamos, de cómo se irradia, ¿verdad?, la red comercial desde el puerto de Maracaibo hacia la parte que corresponde a Táchira, Colombia, Mérida, Trujillo y luego las demás regiones e incluso ya mar hacia afuera. El lago de Maracaibo se conecta con el Golfo de Venezuela, que ya es parte del Mar Caribe, es decir, el Golfo de Venezuela es parte del Mar Caribe y el lago de Maracaibo es de aguas dulces, o sea que está encerrado. Entre el Golfo de Venezuela y el lago de Maracaibo hay un pequeño estrecho de entrada. Ese pequeño estrecho de entrada es casi una defensa de la región interna porque esa barra tiene un fondo muy arenoso y solamente pueden entrar barcos guiados por un práctico y constantemente se va llenando nuevamente de arena y es muy difícil que barcos de cierto calado puedan penetrar por allí. De modo que es casi que una especie de defensa para el momento, para Maracaibo, si tomamos en cuenta los peligros que había en aquellas épocas. Bien, veamos ahora, en términos de comparación de Maracaibo con La Guaira y con Puerto Cabello. La barra verde es Maracaibo. Observen ustedes, primeras décadas, Maracaibo está en un nivel sumamente bajo, va ascendiendo de manera muy lenta, algo, digamos, fluctuante al principio, pero luego va ascendiendo de manera progresiva. Estos datos van del 45 al 55. Estamos nuevamente en la transición en que Maracaibo comienza a ascender en este proceso de exportación del café que se va haciendo cada vez más importante, sobre todo en la medida en que la producción de la región andina y del departamento Santander de Colombia también incrementan sus volúmenes de producción. Esta es una etapa de transición. Ahora, estamos ahora ya en la etapa, definidamente en la etapa 2. Red comercial conectada con la región andina y el departamento Santander de Colombia, esto ya lo he indicado y es un punto fundamental. Es lo que algunos historiadores llaman la región maravina, es decir, Maracaibo y la conexión que Maracaibo establece con la región andina, y eso es lo que algunos llaman la región maravina. Otros historiadores no están tan de acuerdo con esa unidad histórica, pero a efectos de digamos, de este trabajo, creo que es válido utilizar ese circuito agroexportador de esa característica. ¿Por qué se caracteriza esta etapa? Por un crecimiento constante de las exportaciones de café. ¿Quiénes son los que exportan el café? Las casas comerciales extranjeras, en su mayoría alemanas, algunas italianas, otras nacionales, en términos generales. Todo este crecimiento lleva a que naturalmente hacia los años 70, 80 del siglo XIX se modernice la infraestructura del puerto, se modernice la ciudad,
se construyen teatros, casas nuevas, nuevas urbanizaciones en las cuales vive la gente de mayor nivel, que serían en este caso los alemanes o algunos otros comerciantes, que constituyen clubes. Además, hacia el espacio urbano de Maracaibo se modifica. Es más, en 1888, la primera ciudad de Venezuela que tiene luz eléctrica es Maracaibo. No es casual, es la primera que llega a tener una revista ilustrada, que fue el Zulia Ilustrado, que fue una novedad en Venezuela. O sea que hay todo un movimiento cultural, artístico y demás que está, que es el reflejo, que es la expresión del crecimiento económico de esta zona, que hasta esa época era un espacio, digamos, casi que olvidado. Transformaciones de la vida social. Se constituye un club del comercio en el cual están precisamente los grandes jefes de las casas comerciales, los más importantes señores también del mundo mercantil o de otras actividades. Y hay algo interesante, que es que muchos de estos alemanes contraen matrimonio con las damas de alta posición social de la región, es decir, se instalan y constituyen familias allá. Este es un fenómeno también interesante, no son simplemente itinerantes, no son alemanes que vienen y luego se retiran, sino que muchos de ellos permanecen en el país. Inversiones, esto es muy importante. Muchos de estos comerciantes invierten en ferrocarriles como el ferrocarril del Táchira, invierten en empresas de navegación lacustre y luego fluvial. Esto amerita una pequeña explicación, por eso voy a volver atrás. Cuando nosotros vemos ese camino que va de Maracaibo a San Cristóbal, ese camino está simplificado naturalmente como un mapa realizado en el día de hoy, pero para poder entrar a esta zona era necesario atravesar el lago de Maracaibo y luego atravesar el río Catatumbo, el río Zulia, una serie de ríos en medio de zona selvática, bastante agreste y peligrosa, y llegar primero a Cúcuta, o sea, al lado colombiano, y luego de Cúcuta pasar al lado venezolano, pero ahí a lomo de mula. O sea que se utilizaban, era intermodal la vía de comunicación, absolutamente. Lacustre, fluvial, cuando no existía el ferrocarril todavía, y luego las mulas. Pero luego se simplificó cuando se construyó el ferrocarril del Táchira, que comunicaba una parte se hacía por río y después con el ferrocarril se llegaba hasta San Cristóbal. Entonces volvemos al otro punto. Ahora, veamos cómo son las exportaciones de Maracaibo a finales del siglo XIX. Fíjense el contraste con lo anterior. Aquí la barra verde, que sigue siendo Maracaibo, está totalmente por arriba, mientras que La Guaira y Puerto Cabello se encuentran ya disminuidas. En este momento, en la segunda mitad del siglo XIX, Maracaibo ha pasado a tener el primer lugar absoluto en las exportaciones de café. Es algo realmente muy interesante. Gracias a naturalmente, a todo ese trabajo que han realizado los alemanes generando y creando esas rutas y redes comerciales hacia el interior de la República. Veamos cómo se encuentran las exportaciones en las dos primeras décadas o parte de las dos primeras décadas del siglo XX. 1908 a 1915. Seguimos viendo la barra verde, que es la de Maracaibo, por encima. Allí hay unos pequeños o importantes accidentes, que es el de la Primera Guerra Mundial, que alteran un poco el flujo, pero continúa teniendo una preeminencia la exportación de café en esta época.
lo coloqué hasta 1915 porque ya luego hay una alteración que naturalmente genera la Primera Guerra Mundial, y entonces ya habiendo esas perturbaciones no es bueno incluir en esas estadísticas. Ahora pasamos a la tercera fase. Aquí estamos comenzando a observar cómo se perfila una nueva estructura económica que todavía no está claro que vaya a ser así, porque nadie pensaba que el petróleo iba a ser el futuro, no sé si bueno, pero futuro al fin, de la economía venezolana, ya que el petróleo se transformará luego en el motor que dinamiza y lamentablemente continúa haciéndolo. Fíjense que mientras se desarrolla la Primera Guerra Mundial, tenemos las primeras exploraciones, primeras exportaciones, 1917. Es tan acelerado el proceso que en 1928 Venezuela, con Maracaibo a la cabeza como exportador, se transforma en el primer exportador de petróleo en el mundo. Estados Unidos era en ese momento el primer exportador el segundo exportador y el primer productor. Esto hace que sea un centro de atracción muy importante, y no nos olvidemos que estamos paralelamente a todo el proceso de las luchas en México, lo que hace que México ya no sea un competidor importante. Por eso Venezuela pasa a ser el gran exportador. Y además en Venezuela reina una dictadura férrea, que es la de Juan Vicente Gómez, de modo que hay una paz absoluta, cosa que no ocurre en México. Y no tenemos Medio Oriente ni nada de eso produciendo petróleo. Internamente hay una gran atracción de pobladores hacia el estado Zulia. Tenemos las compañías norteamericanas y anglo-holandesas. La primera fue la Shell, en realidad, que comenzó con el pozo Mene Grande en el Zulia. Todo esto genera una transformación de la vida social extraordinaria. Imagínense ustedes los nuevos poblados, las nuevas costumbres, el ingreso de norteamericanos. Y si yo pudiera utilizarlo, aunque no es muy académico, pudiera decir que aquí tenemos un pasaje de la cerveza al whisky, porque es la cerveza de los alemanes, que de hecho se constituyeron fábricas de cerveza en la zona y en otras partes del país, con el whisky, que es la bebida de los norteamericanos. Entonces tenemos a los alemanes que están allí, los norteamericanos, y esto coincide con la Primera Guerra Mundial, que son enemigos en la contienda, y esa enemistad de la contienda más la enemistad o rivalidad que genera todas estas actividades económicas, se van a traducir, por ejemplo, en disputas en los clubes sociales. Los norteamericanos crean un club social al cual no dejan entrar a los alemanes tienen problemas en el viejo club de comercio, en fin, aspectos que tienen que ver con la vida social. Efectos en las relaciones laborales, se va conformando una clase obrera que tiene que ver con toda esta explotación de los hidrocarburos, influencia en el paisaje regional, con los nuevos poblados, con la contaminación naturalmente, que se va a producir en el lago y en el entorno, y con, imagínense ustedes todas esas torres de petróleo dentro del lago como en la superficie, mientras se va dando un proceso de declinación de la actividad de la economía agroexportadora, y se va haciendo Venezuela cada vez más dependiente de la explotación petrolera. Observen ahora las barras. El contraste es abismal. Puerto Cabello y La Guaira han quedado totalmente abajo, mientras que la columna, el cilindro verde, alcanza dimensiones extraordinarias, porque allí están sumados los valores comerciales de la explotación petrolera que se realiza por el puerto de Maracaibo. 1927-39, esto es el panorama que tenemos. Veámoslo a través de otra vía, salida de barcos, en número de salida de barcos. Observen, en 1919 tenemos realmente una salida de barcos
todavía importante, pero relativamente pequeña, y luego va aumentando de manera vertiginosa en todos los años posteriores, constituyendo porcentajes cada vez mayores de parte de Maracaibo. Visto desde el punto de vista de tonelaje, la salida de barcos, vemos un fenómeno similar. Observen ustedes de una proporción que va de 100.000 a 4 millones, por ejemplo, en materia de tonelaje, como se observa la importancia. Y este es aquí, por último, 1937-39, 3 años muy significativos, preguerra, pero hay una demanda de petróleo importante, ya se ha pasado la depresión de los años 30. Observen en qué nivel se encuentran las exportaciones de café, que están en rojo, y observen cómo están las exportaciones de petróleo por Maracaibo exclusivamente. Esto no tiene mucha importancia, es la población de Maracaibo, cómo crece durante ese tiempo. Se podrían dar otros elementos que tienen que ver con la población obrera y demás. Para concluir, lo que en esta comunicación quiero significar es cómo Maracaibo atraviesa, siendo un puerto creado muchísimos siglos antes, cómo de alguna manera se funda, se refunda o se crea y se recrea 2 veces. Una vez como gran exportador de café que no se produce en la zona propia, sino que se produce en una zona más o menos alejada, que es la región de los Andes, y luego como protagonista absoluto de la exportación petrolera. Cuando digo absoluto es en términos de valor, porque es la mayor parte. Ya hay otros puntos del país que están explotando petróleo, en la región de Oriente básicamente, pero no se comparan los valores de exportación de estos otros puertos con el de Maracaibo, que continúa conservando ese protagonismo. Entonces, creo que es un caso, a lo mejor me equivoco, pero creo que tiene cierta excepcional en cierto sentido, en cuanto a haber ocupado un lugar tan preponderante como puerto, tanto para la exportación de café en una economía agroexportadora como en la exportación de petróleo para una economía minero-extractiva. No sé si encontramos otros puertos similares, ¿no?, que hayan tenido el pasaje y hayan llegado a ser protagonistas en los 2 casos. Bien, ajustándome a los términos del tiempo, y espero haber cumplido con los 20 minutos, ¿sí? Ajá. Creo haber dado los elementos fundamentales. Cualquier otro aspecto ya corresponde al plano de las preguntas. Gracias por su atención.